Palermo, el barrio más grande de la ciudad de Buenos Aires, conocido por tener un arraigo cultural importante. El antiguo arroyo Maldonado, símbolo histórico del barrio, hoy fluye entubado bajo la avenida Juan B. Justo sin que nadie lo recuerde. Fue en aquel entonces, en 1900, la frontera entre dos realidades distintas, la de los unitarios y los federales. Hoy en día, es uno de los barrios más turísticos de la ciudad, con un sinfín de propuestas comerciales y culturales alrededor. Aunque por debajo del asfalto sigue existiendo aquel primer empedrado que caracterizó a la zona y a su gente. Su arquitectura tan diferenciada y sus parques son lo que mantienen vivos los principios de esta historia. Pero, ¿qué es lo que nos quedó de aquel primer centenario? ¿Cuánto sabemos del pasado de nuestro barrio? ¿Qué edificios históricos siguen hoy en pie? Intentar salvar el pabellón del Centenario, que es un edificio muy grande, muy lindo, que está al lado del Regimiento 1 de Infantería, entre el Regimiento 1 de Infantería y el Chumbo, que es un edificio que se construyó para la celebración del primer centenario, que hubo 5 núcleos de exposiciones, que se hicieron cerca de 35 edificios, de los cuales este es el único que queda en pie. Lo primero que me impactó fue el nivel de deterioro que tenía, y lo segundo que me llamó la atención es por qué no la conocía y por qué no era visible este tema. Es decir, después, alguna vez que me tomé el tren, presté atención especialmente, y desde el tren también es increíble cómo se ve desde arriba, y me llamó mucha atención que no sea un tema conocido, entonces empecé a investigar. Nosotros, bueno, tenemos una relación con el comunero, con Diego Sokol, nuestro comunero del Frente para la Victoria, que es óptima. Digamos, con él coincidimos, en algún momento nosotros teníamos algún material armado y teníamos previsto darle visibilidad a este tema. Sin saber todavía que era un pabellón del Centenario, me imaginé que había sido un edificio importante, y apenas empecé a averiguar me di cuenta que no era yo el único al que le había llamado la atención, sino que había otros grupos organizados y especialmente grupos involucrados con el cuidado del patrimonio urbano que ya habían reconocido esta situación y que estaban preocupados por recuperarlo. Así que nos empezamos a organizar y decidimos tomar el tema como uno de nuestros objetivos en el barrio, recuperarlo. ¿Qué sabemos del pabellón Centenario? ¿Cuántos años pasaron sin que ningún vecino o ciudadano supiera que estaba allí? Sin que supieran que aquel edificio era parte de su cultura y su pasado. ¿Cómo habrá sido en sus primeros días? En uso hasta hace unos 15-20 años se hacían de hecho las revisaciones médicas del Distrito Militar de Buenos Aires. ¿Qué pasaron en esos 20 años de historia perdida? ¿Por qué ninguno de los organismos del Estado siguió cuidando de él? Lamentablemente, son más las preguntas que las respuestas. Hoy se esconde detrás del Regimiento 1 de Patricios y un gran hipermercado perteneciente al Cencosud. El pabellón, por circunstancias también que son un poco claras, queda siendo parte del terreno concesionado. Se empiezan a ahogar al pabellón, se ponen un par de depósitos cercanos que le van dejando cada vez menos espacio, y sin embargo todo lo que es el mantenimiento no se hace. Un pilar de nuestra historia está hoy siendo usado como depósito, descuidado y a su suerte. Este desarraigo cultural no solo fue una consecuencia de la falta de atención por parte de los organismos, sino que también por parte de la sociedad, que camina sin mirar a su alrededor, sin abrazar a su pasado. En el 2010 el edificio se declara Monumento Histórico Nacional, y a partir de ahí las condiciones para mantener un edificio histórico son un poco más rigurosas, y tiene algún sentido que Jumbo dilate algunas cosas, no que no haga el mantenimiento, digamos, como el mantenimiento lo tendrían que haber hecho, esto no tendría que haber llegado a deteriorarse como estaba. Porque se entiende que el hecho de que se constituya como Patrimonio Histórico Nacional va a permitir que haya más presión sobre la empresa por parte del Estado, y que se recupere. Lo que estuvo pasando en los últimos años es que la empresa siguió ignorando la situación, se judicializó
la cuestión, siendo parte del Ministerio de Defensa, que es quien le reclama a la empresa que se haga cargo, y bueno, lo que pasó es que después de declararse el monumento histórico volvió a reflotar la necesidad que tenemos los vecinos y los ciudadanos de recuperar ese edificio tan importante. Así fue como los vecinos de Palermo se empezaron a movilizar para salvar al pabellón. Antes de que se decida que no tiene solución y que conviene eliminarlo, la Comisión de Cultura y Patrimonio del Consejo Consultivo de la Comuna 14 y sus vecinos se pusieron en la lucha y empezaron a crear alternativas para que sea lo que debe ser, un patrimonio cultural para todos. Lo que nosotros estamos proponiendo es, por un lado, recuperarlo, pero además, por otro lado, tenemos una propuesta bien concreta que está abierta a discusión, a debate y a nuevas propuestas por parte de los ciudadanos, en particular de los vecinos de la comuna, que es generar un espacio de exhibición, un espacio cultural y un espacio participativo basado en 3 ejes vinculados a la historia del edificio, que tienen que ver por un lado con la historia del centenario, de la feria del centenario y de la historia de la Argentina alrededor de 1910, todo lo que eso significó. El segundo tema es mostrar en este edificio todo lo que es el patrimonio del Ministerio de Defensa. Nos parece que sería una buena instancia también para producir un acercamiento entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas de nuestro país, que obviamente por los hechos que todos conocemos se vio muy resquebrajada esa relación. Y el tercero es la historia del barrio de Palermo. Palermo, por la cercanía, como decía, con el Maldonado, es un barrio que está relacionado con lo marginal, que tiene que ver con el tango, con las zonas rojas, con los duelos de cuchillo, hay referencias en la literatura desde Borges hasta Arlt, pasando por Carriego, pasando por Cortázar. Entonces, creemos que el barrio debiera tener una presencia importante, el barrio y la comuna, digamos, que en este caso coinciden. Bueno, también tiene una historia muy rica, este barrio y esa zona en particular donde está el pabellón, entonces nos parece que el tema del centenario, la cuestión militar y el tema del barrio podrían ser los 3 ejes para convertir eso en un lugar, en un espacio abierto. Gracias a la organización vecinal, hoy se toman las riendas de nuestra historia. La independencia, que comenzó aquel 25 de mayo de 1910 con los recuerdos del primer centenario, hoy sigue en pie en el barrio de Palermo. Este pabellón representa una mezcla de relatos de nuestra historia y que como ciudadanos es nuestro deber defenderlo.